Saludos y bienvenido. Mi grupo tiene como tema tratar sobre la discapacidad sensorial. Mi grupo está conformado por Kevin Linares, Juan Zambrano y mi persona, Johnny Fernández. La discapacidad es aquella incapacidad que posee una persona física, mental, cognitiva, sensorial, ya sea por causas naturales o que tuvo algún accidente o bien sea por algún desperfecto en su cuerpo o falla, que le imposibilita a realizar tareas cotidianas. La discapacidad sensorial es aquella que afecta a uno o varios sentidos. Por lo general, las discapacidades sensoriales más reconocidas son la discapacidad de hablar, que afecta a la discapacidad del habla, la discapacidad auditiva, que afecta a la capacidad de poder oír, y la discapacidad visual, que afecta a la capacidad de ver. Aunque también se pueden desarrollar otras discapacidades de otros sentidos, como la falta de olfato, que se llama anosmia, que también es muy poco conocida, pero existe. Pues ahora lo dejo con mi compañero Kevin. Gracias por escuchar. Buenos días, mi nombre es Kelvin Linares, matriculado 466. Le voy a estar hablando sobre la discapacidad sensorial. Sentidos involucrados. Es una discapacidad que resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales, visual y auditiva. Y en general, quienes la presentan, problemas de comunicación únicos y necesidades especiales derivadas de la dificultad para percibir el entorno. ¿Qué son las dificultades de procesamiento sensorial? Ser incapaces de tolerar luces brillantes, ruidos muy fuertes como sirenas de ambulancia. También puede ser rehusarse a usar ciertas prendas de vestir porque les pican o les molestan, aún después de cortar todas las etiquetas, o utilizar zapatos nuevos porque le apretan demasiado. Les voy a hablar sobre las leyes. Estos son muchos artículos, pero les voy a mencionar los tres principales. Artículo número 1. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y tienen por objeto regular los medios y mecanismos que garanticen el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma, de acuerdo con sus capacidades y logros de la integración a la vida y la familia comunitaria, mediante su participación directa como ciudadanos y ciudadanas, plenos de derecho y la participación solidaria de la sociedad y la familia. Artículo número 2. Los órganos y entes de la administración pública, nacional, estatal y municipal competentes en la materia, y las personas naturales y jurídicas de derecho privado cuyo objeto sea la atención de las personas con discapacidad, tienen el deber de planificar, coordinar e integrar en la política pública todo lo concerniente a la discapacidad, en especial su prevención, y a fin de promover, proteger y asegurar un efectivo disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad, el respeto a la igualdad de oportunidades, la integración e inclusión social, el derecho al trabajo, y las condiciones laborales satisfactorias de acuerdo con sus particularidades, la seguridad social, la educación, la cultura y el deporte de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados, pactos y convenios suscritos y ratificados por la República. Artículo número 3. La presente ley ampara a todos los venezolanos y venezolanas y extranjeros y extranjeras con discapacidad en los términos previstos en esta ley. La ley ampara a los extranjeros y extranjeras que residan legalmente en el país o que se encuentren de tránsito
y rige para los órganos y entes de la administración pública nacional, estatal y municipal competentes en la materia, y que las personas naturales y jurídicas de derecho privado cuyo objeto sea la atención de las personas con discapacidad. Las limitaciones de una persona con discapacidad sensorial. Todos los seres humanos, en el proceso del envejecimiento del cuerpo, es natural que aparezcan las deficiencias sensoriales, que ya sabemos son visual y auditiva. Aún así, es recomendable estudiar y prepararse con los expertos para vivir los procesos de la vida de la mejor manera posible. Por otra parte, las deficiencias sensoriales pueden presentarse en personas jóvenes e incluso después de la infancia. Sin embargo, no es una limitante para que las personas se desenvuelvan en la vida de manera funcional. Hay muchas cosas en las que las personas pueden estudiar, profesionalizarse y trabajar con apoyo de sus seres queridos. Se demuestra que no hay obstáculos para seguir adelante. ¿Cómo pueden diagnosticarse en un niño cuando hay una discapacidad sensorial? La discapacidad sensorial se diagnostican como trastorno de procesamiento sensorial. Pues existen diversas pruebas como el test de integración sensorial Praxis SIPT y la lista de mediciones de procesamiento sensorial SPM. Esto fue todo, espero que les guste. Gracias. En el campo de las discapacidades podemos encontrar diferentes clasificaciones y tipos. Dentro de los tipos más comunes podemos encontrar la discapacidad auditiva, la discapacidad visual y la sordoceguera. La ceguera se puede entender como la discapacidad de la vista que se presenta con una intensidad de 3 en una escala de 10 y también se le llama hipovisión. La sordera, por otro lado, es la incapacidad o la dificultad auditiva que se presenta en ambos oídos y que se presenta con una intensidad de al menos 25 decibeles. La sordoceguera es la combinación de ambas discapacidades o condiciones, y esta suele traer consigo otras incidencias en el desarrollo integral de la persona. Por ejemplo, dentro de la discapacidad auditiva se nos da que la persona puede llegar a tener problemas o dificultades para relacionarse en su entorno social, ya que al tener problemas para escuchar, esta persona no desarrolla sus capacidades comunicativas orales de una manera adecuada. Esto no sucede de manera exclusiva y limitante. Existen casos que no aplican a esto, pero sí es algo común que esto suceda. De igual forma, la discapacidad visual afecta a las personas que tienen tal condición, de manera de que estas personas tienden a tener dificultades para desplazarse o realizar movimientos en el ambiente que los rodea, ya que no pueden calcular las distancias de una manera adecuada o cómo se relaciona su cuerpo con el ambiente o el entorno donde estos están. También existen otras discapacidades del aspecto sensorial, como por ejemplo la discapacidad del gusto, la discapacidad del tacto o la discapacidad olfativa. Pero estas discapacidades no suelen tener una incidencia tan grave en el desarrollo integral de la persona o en el aspecto laboral. Pero de todas formas deben de ser tomadas en cuenta al momento del desarrollo sensorial de tales condiciones. En el aspecto del desarrollo integral sensorial, tenemos que este se debe de tener en cuenta desde que se diagnostica o se determina que una persona tiene tal condición. Esto se da de manera en que a los infantes, a los niños que presentan condiciones como ceguera, sordera
o otros tipos de discapacidad, se les recomienda desde temprana edad que deben de estimularse para que puedan aprender a desarrollarse de una manera normal o de una manera eficiente en su entorno. Principalmente lo que se busca es que la persona aprenda que a pesar de que tiene una condición o que tiene dificultades para entender su entorno, esto no lo limita, sino que le abre nuevas oportunidades a desarrollar otros sentidos o maneras alternas de resolver problemas. De esta manera, a modo de resumen, se debe de entender que las discapacidades se pueden encontrar en nuestro entorno de manera común, a simple vista o no tan a simple vista. Es por esto que debemos de cuidar la manera en que nos expresamos referente a la gente. No sabemos qué persona puede tener una condición o qué persona puede llegar a tener ciertas dificultades para realizar alguna actividad. Debemos de ser más comprensivos con este tipo de personas. Con esto dicho, me gustaría agradecer por la participación el día de hoy e invitarlos a estar informados sobre este tipo de temas.